Venezuela vuelve a estar en el centro de la polémica, y esta vez no es para menos. La crisis institucional que afecta al país desde hace años parece intensificarse con una nueva jugada del gobierno de facto de Nicolás Maduro. En un evento llevado a cabo en el Parlamento, donde la mayoría de los escaños están ocupados por el chavismo, Maduro presentó el primer borrador de la reforma de la Constitución de 1999. Este documento incluye un total de 80 artículos nuevos, que, según el mandatario, tienen el propósito de adaptar la Carta Magna a los nuevos tiempos y establecer sanciones más estrictas contra cualquier amenaza al régimen. Sin embargo, muchos analistas ven esta medida como un intento más de afianzar su control absoluto sobre el país y eliminar cualquier vestigio de oposición. Almohadilla, 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 una nueva constitución a medida de Maduro. Para entender la magnitud de esta reforma, es necesario analizar el contexto en el que se presenta. Venezuela lleva más de una década sumida en una crisis política, económica y social sin precedentes. La administración de Maduro, que se mantiene en el poder desde 2013 en medio de numerosas denuncias de fraude electoral, ha sido señalada en reiteradas ocasiones por organismos internacionales debido a la sistemática violación de derechos humanos, la censura a la prensa y la persecución de opositores. En este escenario, el intento de modificar la Constitución no puede verse como un hecho aislado. Por el contrario, se trata de un movimiento estratégico para consolidar aún más el poder en manos del chavismo. El proyecto de reforma, que ha sido elaborado por una comisión presidida por el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, propone cambios estructurales que afectarían directamente la distribución del poder dentro del país. Uno de los aspectos más controvertidos es la inclusión del poder comunal como una nueva instancia dentro del sistema político, lo que en la práctica significaría un rediseño de la estructura actual de gobernaciones y alcaldías. Almohadilla, 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 ¿qué implica el poder comunal? El llamado poder comunal es un concepto que el chavismo ha impulsado durante años. En teoría, busca darle más poder a las comunidades organizadas, permitiendo una democracia participativa y directa. Sin embargo, en la práctica, este modelo ha sido criticado por servir como una herramienta de control social del régimen. Al incluirlo en la Constitución, Maduro estaría eliminando el poder de gobernadores y alcaldes electos, transfiriendo su autoridad a estructuras comunales manejadas por el oficialismo, sin mecanismos claros de transparencia ni rendición de cuentas. Esta medida significaría un golpe mortal a la autonomía de los estados y municipios, pues los líderes comunales no serían elegidos por voto directo, sino designados a través de mecanismos controlados por el gobierno. En otras palabras, se eliminaría cualquier posibilidad de alternancia en el poder a nivel local, asegurando que el chavismo tenga el control absoluto de la administración pública. Este es un claro ejemplo de cómo un régimen autoritario busca afianzarse cada vez más en el poder. Si revisamos la historia, podemos ver que las dictaduras no se imponen de la noche a la mañana, sino a través de medidas paulatinas que parecen disfrazarse de reformas o modernizaciones. La erosión de la democracia en Venezuela ha sido un proceso sistemático, donde cada cambio legal es una pieza más en el rompecabezas de la autocracia. Almohadilla, 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 un referéndum sin fecha, pero con urgencia. A pesar de la trascendencia de esta reforma, Maduro no ha fijado una fecha exacta para su realización. No obstante, ha exigido que el proyecto definitivo esté listo en los próximos 3 meses. Esta premura genera sospechas sobre la verdadera intención detrás de la reforma. En un país donde la democracia ha sido sistemáticamente debilitada, la posibilidad de que el referéndum sea un simple trámite para legitimar el plan del régimen es alta. La falta de garantías electorales y la persecución de la oposición hacen que cualquier proceso de consulta popular sea visto con escepticismo tanto dentro como fuera del país. No podemos olvidar que Venezuela ha vivido episodios similares en el pasado. Recordemos el referéndum de 2007, donde Hugo Chávez intentó reformar la Constitución para permitir la reelección indefinida. En ese entonces, la propuesta fue rechazada por la mayoría del electorado, pero eso no impidió que el chavismo encontrara otra manera de implementar su agenda. Ahora, con Maduro al frente, vemos una versión aún más radical de ese mismo plan. La diferencia es que el control institucional es aún mayor y la oposición se encuentra mucho más debilitada y perseguida.
Almohadilla, 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 ¿un nuevo paso hacia el totalitarismo? Este intento de reforma constitucional se suma a una larga lista de medidas tomadas por el chavismo para perpetuarse en el poder. Desde la destitución de la Asamblea Nacional Legítima en 2020 hasta la inhabilitación de líderes opositores, Maduro ha demostrado que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener su control sobre Venezuela. La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación ante esta propuesta. Gobiernos y organismos de derechos humanos han advertido sobre los riesgos que implica la modificación de la Constitución en un contexto donde no existe separación de poderes ni garantías democráticas. Sin embargo, la falta de presión efectiva ha permitido que Maduro siga adelante con su agenda sin mayores obstáculos. Almohadilla, 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 llamado a la reflexión y a la acción. Ante esta situación, es fundamental que los venezolanos dentro y fuera del país se mantengan informados y actúen en consecuencia. ¿Qué significa realmente esta reforma para el futuro de Venezuela? ¿Se trata de una modernización necesaria o de un intento descarado de consolidar el autoritarismo? ¿Cómo afectará la eliminación de las gobernaciones y alcaldías a la vida cotidiana de los ciudadanos? Estas son preguntas que debemos hacernos y debatir abiertamente. Si eres venezolano, ¿cómo crees que impactará esta reforma en tu vida y en la de tu familia? ¿Crees que es posible una salida democrática en estas condiciones? Si no eres venezolano, ¿qué opinas sobre la reacción de la comunidad internacional ante este tipo de medidas? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios y a compartir este análisis con más personas para que la verdad sobre Venezuela no quede oculta. La información es poder, y juntos podemos hacer que más gente sepa lo que realmente está ocurriendo en el país. Es momento de reflexionar. No se trata solo de una reforma constitucional. Se trata de la consolidación de un sistema que no deja espacio para la libertad ni para la democracia. La historia nos ha enseñado que los regímenes autoritarios no ceden su poder voluntariamente. ¿Qué haremos al respecto? El futuro de Venezuela está en juego.